doctor Chalco. Buenos días con todos los miembros del Instituto Interamericano por la Democracia, a quienes compartimos este panel, y un especial saludo al presidente Mawad. El presidente Mawad es un gestor de la paz. Y el presidente Mawad iniciaba hablando del realismo mágico, lo que me hizo recordar la urgencia, por decir algo fundamental de inicio, citando a los 100 años de soledad de García Márquez. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa, más tarde en todo el pueblo. Con un hisopo y tinta marcó el nombre de cada cosa: mesa, silla, pared, cama. Fue a la granja e hizo lo propio: vaca, cerdo, yuca, gallina. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones. Yo quiero empezar con premisas necesarias. Quien reclama a la democracia no quiere la dictadura, no quiere gobiernos totalitarios, no quiere gobiernos en los márgenes de la institucionalidad, quiere más democracia, más libertad, más Estado de Derecho, más razón-Estado. Premisa 2. Hay eventos que suceden frente a nosotros y nuestros ojos y no los vemos o no los queremos ver. Premisa 3. Las personas quieren respuestas urgentes, necesarias e inmediatas, y hay que crearlas. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un instrumento diseñado para detener al poder. Su fin y sentido es ese: la detención, frenar, limitar los excesos del poder. Todo gobierno tiene que estar enmarcado en ello. Yo voté en contra de la Constitución actual del Ecuador, pero la respeto como el que más, mientras ésta esté vigente. Porque yo sí creo que ese es el camino para el respeto democrático, institucional y el progreso. El presidente Mawad claramente señalaba, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos? Si hay que reformar, ¿qué hay que reformar? Bueno, yo creo, apreciados amigos, que el Ecuador está en una disyuntiva en este momento de la necesidad de hacer modificaciones constitucionales, pero con una operación quirúrgica menos lesiva, una operación constitucional menos riesgosa. Seamos sensatos. En Washington, el instituto analizaba esta vorágine presencia del crimen organizado, esta presencia del narcotráfico. No nos podemos desatender de aquello. Usemos el test del cuco que propone el presidente Mawad. Esa es la realidad de nuestra región. A mí me preocupa en este momento, y voy a hablar de los cambios constitucionales que hay que hacer, pero a mí me preocupa en este momento abrir el Estado, abrir la institucionalidad del país en mitad de narcotráfico, en mitad de crimen organizado. En el Ecuador se asesina todos los días todavía. En el Ecuador se ha denunciado financiamiento de crimen internacional. Entonces, ¿quién va a financiar la constituyente y su campaña? Son 3 procesos electorales, apreciados amigos. El estatuto constituyente y la constitución actual prevé 3 procesos electorales. El primero, el 16 de noviembre, para aprobar una consulta, de si se está de acuerdo o no para ir a una constituyente. El segundo proceso electoral, elegir los constituyentes, serán 80. Y el tercer proceso electoral, aprobar el borrador de constitución. 3 procesos electorales en el Ecuador, en mitad de lo que reflexionamos en Washington, en mitad de delincuencia organizada,
Pero eso no es toda la dificultad en este momento. En este momento, en el Ecuador, el estatuto que se tendrá que aprobar para una constituyente señala que para aprobar la constitución al interior de la constituyente, que para aprobar las secciones más importantes se requiere 2/3 partes, 54 constituyentes de 80. El país está a mitades hoy. Pasamos hace poco la elección presidencial. Un país polarizado a mitades que no solamente alcanzará consenso, sino que para llegar a esos 54 votos, ¿con quién hay que pactar? Las dos fuerzas políticas en el Ecuador, la del presidente Noboa hoy y la del expresidente Correa. Esas son las dos fuerzas políticas. Esa fue la segunda vuelta electoral en el Ecuador. ¿Con quién vamos a pactar? ¿Qué vamos a pactar? 8 meses durará la constituyente. Y para concluir dentro del tiempo, simplemente yo creo que efectivamente hay que retornar a lo que el presidente Maguad en su presidencia hizo, las bases extranjeras que pueden tener operaciones controladas, limitadas en las bases ecuatorianas. Pero eso es una reforma. Eso es una reforma, no necesita abrir una constituyente. Ya se hizo la extradición, por ejemplo. Se habilitó la extradición de ecuatorianos. Ahí hay un caso de un famoso extraditado ecuatoriano que es alias Fito, que ya se estrenó. Eso fue vía reforma, que es una operación constitucional, vuelvo a decir, menos riesgosa. Vía reforma podemos eliminar esos 5 poderes de Frankenstein que se creó en la constitución ecuatoriana, al igual que Venezuela. Podemos hacer vía reforma, al igual que crear un Senado, si es el caso, o eliminar ciertas condiciones para tomarse la justicia del país. Pero eso se puede hacer vía reforma. Yo soy de las personas que creen que hay que hacer reformas en la Constitución, sí, pero con la convicción clara de lo que empecé diciendo. La Constitución es un límite al poder, a todo tipo de poder, de cualquier nombre y apellido. Y eso es lo primero que hay que respetar para la democracia y las instituciones. Abrir hoy una constituyente en el Ecuador, a mi punto de vista, es muy riesgoso y es una operación constitucional muy riesgosa en el momento que vive el Ecuador. Muchas gracias.